Es un gusto, un gozo estar con ustedes en esta mañana. Durante los últimos meses yo he estado tratando de enfocar en varias disciplinas espirituales que son fundamentales, muy importantes para cualquier seguidor de Jesús. Habíamos hablado en un momento de la importancia de la lectura bíblica, habíamos hablado de la importancia de la oración. El mes pasado hablamos un poco de los obstáculos para crecer como discípulo. En esta mañana quiero hablarles también de otra disciplina espiritual, algo que es muy importante para todos nosotros. Quiero hablar acerca de las finanzas, de nuestras posesiones y nuestros recursos materiales. No sé si ustedes saben que la Biblia habla muchísimo del tema de las finanzas, nuestros recursos materiales. La Biblia contiene, si pensamos en el concepto de la fe, no sé si saben, pero en la Biblia hay más o menos 500 versículos tocando el asunto, el concepto de la fe. Pensando en la oración, importante, ¿no? En la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, hay más o menos otros 500 versículos tocando el tema de la oración desde varias ópticas. Pero tocando el tema del dinero, de nuestros recursos financieros y posesiones, hay 2,350 versículos. Entonces, obviamente, para Dios es un tema que es muy importante. En las 38 parábolas de Jesús, 16 de las 38 parábolas de Jesús tuvieron que ver con nuestras actitudes y nuestros hábitos relacionados con el dinero y las posesiones. Entonces, obviamente, para Dios es importante todo eso. Y no es que Dios necesita nuestro dinero, pero a través de nuestra mayordomía financiera como hijos e hijas de Dios, es una manera para depender de Él, para relacionarnos con Él, y también Él a través de nosotros, nuestro compromiso financiero. Dios, es como Dios avanza su reino en este mundo. Es como crezca la iglesia, es como crezcamos nosotros, como servimos a otras personas fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Entonces, en esta mañana yo quiero enfocar en 5 principios muy importantes sobre las finanzas, entre muchísimos otros conceptos y principios posibles. Es un tema que yo he tocado varias veces más extensamente en un taller o conferencia. Pero en esta mañana voy a restringirme a 5 principios importantes sobre la mayordomía financiera. Principalmente, si quieren abrir sus Biblias, principalmente vamos a estar profundizando en y exponiendo porciones de 2 capítulos en el Nuevo Testamento. En sus Biblias busquen la segunda carta del apóstol Pablo, segunda carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios. Hay dos libros por Pablo, primera Corintios y la segunda carta a los Corintios. Vamos a estar viendo segunda carta de los Corintios y vamos a estar viendo algunas secciones de esos 2 capítulos, porque son 2 capítulos enteros, diferente de todos los demás pasajes en la Biblia, 2 capítulos enteros que hablan de este tema desde varias ópticas. Es posible que algunos de ustedes están llegando esta mañana pensando, ay, caray, Esteban, ¿las finanzas? ¿En serio? ¿Vas a regañarnos o qué vas a hacer? Bueno, yo no voy a hacer nada, Dios te va a hablar a través de su palabra. Hace muchos años escuché otro amigo, un pastor que había predicado sobre las finanzas en el culto, y después del culto, un miembro de la iglesia se acercó con el pastor un poco frustrado, irritado, y dijo, mira, pastor, de mi dinero, ya dejaste de predicar, ya estás metiendo la pata. Entonces, como déjame en paz, ¿no? Bueno, la Biblia sobre muchos temas, en muchos momentos nos exhorta, nos corrige y nos explica realmente lo que Dios quiere de nosotros. A lo mejor esta mañana algunos de ustedes están pensando, tienen algunas preguntas.
Quizás está pensando, Esteban, yo tengo muchas preguntas sobre el tema. Por ejemplo, ¿cuánto de mi dinero debo de apartar para Dios, para la iglesia, para otros proyectos y ministerios cristianos, para la gente necesitada? ¿Cuánto de mi dinero, Señor, esperas que yo aparto para ti y para los asuntos tuyos? Podría ser una pregunta que algunos tienen. A lo mejor algunos están pensando, mira, ¿qué espera Dios de mí si mi situación financiera es humilde? Quizás es algo de mucha escasez, por lo menos en el momento. Dios espera todavía que yo diezme, que yo ofrende voluntariamente como una disciplina espiritual. Soy exento de hacerlo hasta que yo llegue a ser rica, o por lo menos hasta que yo tenga una fuente de ingresos más adecuados, más estables. Hago algunas preguntas que algunos de ustedes pueden tener esta mañana. Quiero enfocar aquí en una verdad central. Ese es el enfoque principal, el meollo de este sermón. Si no recuerdan nada más, léela conmigo en voz alta, la verdad central. Ser un administrador y dador disciplinado y generoso de las finanzas y posesiones que Dios me ha confiado es uno de los principales termómetros de mi estado espiritual. Digamos, es uno de los principales indicadores realmente de mi compromiso con Dios y de mi espiritualidad. En Mateo capítulo 6, permíteme solamente leerlo. Mateo 6, 19, 21. Jesús dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen y los ladrones se meten a robar. Porque algunos de ustedes conocen este versículo, porque donde esté tu tesoro, ¿qué dice el texto? Allí estará también tu corazón. Entonces, ¿cómo manejamos, cómo pensamos de nuestras finanzas, recursos? Realmente es uno de los, quizás no el único, uno de los principales indicadores. Es como un termómetro que mide tu compromiso, tu fe en Dios, tu confianza en Dios y su crecimiento espiritual. Entonces, quiero hablar de 5 principios. 4 de los 5 se basan en el pasaje que vamos a ver en Corintios. Pero el primer principio, que quiero compartir varios versículos aquí, porque se encuentran en varios otros pasajes. El primer principio sobre las finanzas que quiero enfatizar esta mañana es esto, que Dios es la fuente, y Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos meros, ¿qué? Administradores de los bienes de ¿quién? De sus bienes. Algunos pasajes. El Salmo 24:1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. El Salmo 50:10. Pues son míos, dice Dios, los animales del bosque y mío también el ganado y los cerdos. Si tienen la versión de la Reina Valera, un poco más tradicional y anticuada el lenguaje, pero la Reina Valera dice, míos son los millares de animales en los callados. 1 Corintios 6, 19 hasta el 20. Mateo. ¿Mande? Mateo 15. Perdón. Gracias. Mateo 15 y Lucas 19. No vamos a leer esos 2 pasajes, pero son 2 pasajes donde Jesús compartió 2 parábolas sobre las minas y talentos, monedas romanos en aquel momento, y la importancia de administrar bien nuestros recursos físicos que Dios nos da. Y por fin, 1 Corintios 6
los versos 19 hasta el 20. 1 Corintios 6, 19 hasta el 20. Si están buscando, les doy unos segundos. Quiero leerlo. 1 Corintios 6, los versos 19 a 20. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Ustedes no son sus propios dueños. Fuimos comprados por un precio. Es decir, Pablo quiere decir que el patrimonio de Dios extiende a nosotros mismos, no solamente a nuestros bienes, que Él es el fuente de todos esos bienes. Implica que Dios tiene el derecho de pedir lo que quiere de ti y de mí, de pedir lo que quiere de nuestras vidas, nuestras posesiones, nuestro tiempo, todo. Hace unos años escuché un relato un poco chistoso, no sé si es ridículo o no, pero me gusta. Un día, un domingo, una niña, una muchacha, estaba caminando por la calle rumbo a la iglesia que quedó solamente a unas cuadras de su casa, y ella se fue temprana. Tus papás iban a alcanzarla en la hora después. Entonces, cuando salió de la casa, la niña recibió de su mamá 2 monedas de 10 pesos cada uno, 20 pesos. 2 monedas de 10 pesos cada uno. El mamá dijo, mira, María, ya que estás llegando temprano a la iglesia, es una mañana bien larga en la iglesia, escuela dominical, después el culto, después. Entonces, en camino a la iglesia, te doy permiso para pasar a la tienda de abarrotes y puedes utilizar una moneda de 10 pesos para comprar algunos dulces si quieres. Pero los otros 10 pesos, guárdalos, porque son para ofrendar en la escuela dominical cuando llegues a la iglesia. Entonces la niña, feliz de la vida, se fue caminando y brincando, ¿no?, sobre la calle rumbo a la iglesia, cuando se tropezó y se aventó las monedas, pidió el control de las monedas que estaban en su mano, y se fueron como rolando hacia una, ¿cómo se llama?, una alcantarilla, una desagüe pluvial, ¿no?, en la parte lateral de la calle, y se cayeron en el hoyo. Entonces la niña dijo, ay, caray, no, mirando y comiendo las uñas, dijo, ay, caray. Después mira al cielo y ella dice, ay, caray, qué lástima, Señor, ahí se fueron tus 10 pesos. Ella recuperó el otro. Pero pensé que fue los 10 de Dios que se perdió. Ella se quedó con la suya, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos un poco así? Señor, ahí tu dinero, aquí mi dinero. Tus bienes, mis bienes. Tu vida y mi vida. Y Dios dice que todo es mío. Todo es mío. Entonces, la pregunta de esta mañana no es tanto cuánto de nuestro dinero vamos a dar a Dios, sino la pregunta es cuánto de su dinero, de sus posesiones, de sus recursos es apropiado guardar para mí mismo. ¿Entienden la diferencia en las preguntas? No es asunto tanto de cuánto de mi dinero voy a guardar para apartar para Dios, para la iglesia, sino cuánto de su dinero es apropiado guardar para mí y para mi familia. Entonces, yendo a 2 Corintios capítulo 8, abran sus Biblias ahí. Antes de leer el texto, quiero darles un poco de información acerca de lo que está pasando aquí, un poco de contexto histórico. Es muy importante. Unos años después de la resurrección de Cristo, cuando la iglesia cristiana estaba extendiéndose por la zona del Mediterráneo, hubo una gran hambruna en Judea, incluyendo ahí en la capital de Jerusalén. Hay referencia a este acontecimiento en 3 otros pasajes en el Nuevo Testamento. Este ocurrió más o menos en el año 46 después de Cristo, por ahí. Ahora, los cristianos, muchos todavía, la mayoría judíos en Judea, estaban sufriendo mucho por la hambruna como todas las demás personas en la región. En respuesta a esta gran calamidad,
algunos cristianos gentiles en otras ciudades se ofrecieron enviar ayuda económica a los cristianos judíos en Jerusalén. Entre ellos, hermanos de Antioquía, la ciudad de Antioquía, la ciudad de Corinto, de Filipos, de Berea, de Tesalónica. Ahora, déjame mostrarte la zona donde estamos hablando. Aquí tenemos básicamente lo que es Grecia hoy día. En aquel momento había dos provincias grandes. En el sur de Grecia, lo que se conoce como Acaya, que se menciona aquí en el texto. En el norte, toda esta zona aquí arriba se conoce como Macedonia, en el norte. Las iglesias cristianas en Acaya, sobre todo en Corinto, eran muy diferentes de todas las demás iglesias en Macedonia. En Corinto era una ciudad grande, un centro comercial importante de mucha transportación. Estaba situado sobre un pequeño istmo entre dos cuerpos de tierra, ¿no? Tenía dos puertas marítimas. Tenía muchas cosas ahí. Y sabemos la historia que probablemente las iglesias de Corinto eran iglesias con membresía de gente con muchos recursos, quizás hasta ricas. Tenían muchos recursos los cristianos ahí. Toda la vida tranquilo. A diferencia de esto, en Macedonia, en el norte, ciudades como Berea, Tesalónica, Filipos y otros, era una zona de muchísima pobreza. Y también de muchísima persecución entre los cristianos, cosa que no pasó tanto en Corinto. Entonces, dos grupos de personas muy diferentes en cuanto a su situación financiera, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo y otros líderes empezaron a viajar practicando con cristianos en las iglesias en Acaya y en Macedonia. Enviaron equipos para promover la idea de una colecta, una ofrenda especial, específicamente para enviar a la gente sufriendo en Jerusalén, en Judea, por la gran hambruna que había. Algunas iglesias respondieron de inmediato, con diferentes montos, pero con cierta actitud muy entusiasta, como vamos a ver aquí. Las iglesias en Corinto habían prometido una cierta cantidad, que no sabemos cuánto, para enviar a través de algunas personas comisionadas para llevar la lana a Jerusalén para repartir entre los pobres, la gente sufriendo. Y también lo mismo pasó en Macedonia. Pero el chiste es eso, que las iglesias ricas o con recursos en Corinto, aún después de un año, a pesar de lo que habían prometido en buena fe, con buena disposición, por X razones no habían cumplido nada. A diferencia, las iglesias humildes, muy pobres, de mucha escasez, aún sufriendo persecución en Macedonia, respondieron generosamente. Y en esos dos capítulos, Pablo está contrastando un poco las dos respuestas diferentes y nos habla de varias actitudes de nuestra disposición en cuanto a lo que es un creyente que sabe ofrendar y dar generosamente. Entonces, el primer principio que hemos hablado es que Dios es el dueño de todo y nosotros meramente sus administradores de esos bienes. El segundo principio, ya entrando propiamente aquí, en 2 Corintios capítulo 8, quiero leer algunas secciones un poco largas de este pasaje. Voy a leer primero 2 Corintios capítulo 8, y permíteme leer los versos 1 hasta el 13. Sígueme con su vista, por favor. 8:1. Pablo dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles,
en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, yo, Pablo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. Verso 10. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes, los cristianos en Corinto, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Déjeme dejarlo ahí. Algunas observaciones sobre esta primera parte. El segundo principio dice esto, que a Dios le agrada cuando usted y yo, cuando damos generosamente, aún a veces hasta sacrificialmente. Fíjense especialmente en los primeros 4 versículos, capítulo 8, versos 1 a 8. Algunas observaciones. Dice aquí en el verso 2 que los cristianos en Macedonia, en varias iglesias, gente pobre y sufriendo persecución. Dice aquí en el verso 2 que ellos dieran, no sé qué dice tu versión, mi versión dice, ellos dieran de su profunda pobreza. El verso 3 dice que dieron no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas. Ay, caray, ¿qué es eso? ¿Qué nivel de precio? Una locura. ¿Quién hace eso? ¿Aún es razonable hacerlo? ¿Es sabio hacerlo? Pero ellos, con buenos motivos y actitudes, no impulsivamente, sino orando y pensando, y por amor a Dios, por amor a sus compañeros sufriendo en Jerusalén, en Judea, ellos dieron aún desde lo que realmente no tenían. Ellos estaban padeciendo mucha aflicción por causa de su fe. Fíjense en el verso 2. Hay un par de frases aquí casi paradójicas o contradictorias. Dice el texto, en medio de gran prueba de tribulación, es decir, literalmente ataques y torturas y encarcelaciones y golpes, en medio de gran tribulación, la abundancia de su gozo en su profunda pobreza y sufrimiento abundaron en riquezas. Entonces, interesante que en este pasaje, al principio Pablo había levantado a los corintios, les puso en alto en sus cartas para motivar a otras iglesias, como las iglesias de Macedonia y Asia Menor, otra área, para que ellos dieron, y funcionó su ejemplo de buena fe, de buena disposición para dar, motivó a otros a hacerlo. Pero ellos mismos, todavía, después de un año, no habían enviado la lana. No sabemos exactamente por qué.
Entonces, ¿cómo apliquemos este principio de dar generosamente y hasta a veces sacrificialmente? Pregunto. ¿Es una correcta aplicación que siempre debemos de estar dando locamente más allá de lo que tenemos, de lo que Dios espera de nosotros? Yo diría que no. No es el punto del texto. Ese es un poco excepcional, pero Dios quiere que nosotros veamos la actitud, el corazón, después de ese nivel de sacrificio. 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, un no cristiano. No, yo creo que Pablo no estaba diciendo que ese nivel de ofrendar tan sacrificialmente es necesariamente la norma o el estándar. Creo que el ejemplo de los macedonios fue un poco especial, pero podemos aún aprender mucho de su actitud, su corazón, su disposición. Si quieren mantener un dedo puesto aquí en Corintios, si quieren regresar a Marcos capítulo 12, Marcos 12, los versos 41 a 42, quiero ver otra situación, otro acontecimiento, algo parecido en cuanto a la actitud hacia los recursos. Marcos capítulo 12, los versos 41 hasta 43. Otra vez estoy leyendo aquí desde mi versión, que es la Nueva Versión Internacional. Marcos 12, empezando con el verso 41. Sígame con su vista, por favor. Dice que Jesús se sentó, déjeme dar contexto. Jesús ahorita está con sus discípulos en el templo, un edificio muy grande. Está en el templo con sus discípulos, se acerca aparentemente a las cofres, los o las femenino. Los cofres. ¿Es masculino? Sí. Ok, gracias. O a las alcancías, quizás, más fácil. Jesús se acerca, suficientemente cerca, para observar cómo y qué la gente estaba poniendo en las alcancías. Aquí no se dice en Marcos, pero en el otro pasaje paralelo en Lucas, dice que Jesús y sus discípulos se sentó ahí cerca para observar. Interesante. No sé si él está mirando a nosotros con el mismo tipo de observación. Entonces, leyendo Marcos 12, verso 41, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Les fue fácil porque tenían grandes cantidades. Muchos de los escribas y fariseos y saduceos, entre otras personas, tenían mucha lana. Se aprovechaban mucho del sistema. Entonces fue fácil acercarse y poner mucha lana, después haciendo, y me está mirando. Y Jesús notó esa actitud, y notó lo que ellos estaban poniendo. 42. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, digamos, lo que tenían en el bolsillo. Quizás comprado con nosotros, era mucho lo que tenía aquí, lo que sobraba. Dieron de eso. No les dolió mucho. Pero dice que este viuda echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su ¿qué? Su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Wow. Asombroso esto, ¿no? Otra vez pregunto, ¿Jesús estaba insinuando que la norma
es que cada vez que ofrendamos o diezmamos, debemos de dar todo lo que tenemos. Yo creo que no. El punto de nuestro maestro es que la mayoría de nosotros damos solamente lo que nos resta. Digamos, después de haber gastado nuestros bienes en todo lo que queremos, en todo lo más, ya damos de lo que nos sobra. Y Jesús dice, este no me agrada. Jesús sabía otra vez que nuestra relación con el dinero y las otras posesiones materiales, como hemos dicho, es uno de los mejores indicadores de nuestro verdadero estado espiritual y nuestro compromiso para con Él. Hermanos, mira, yo creo que hay por lo menos 3 maneras de dar cuando estamos diezmando y ofrendando. No voy a hablar hoy del diezmo, para otro sermón quizás, porque la Biblia habla mucho de este tema. Pero quiero hablar más bien de las actitudes detrás de diezmar, detrás de ofrendar voluntariamente para cosas especiales. Hay 3 maneras de dar. Primero, yo puedo dar y tú puedes dar de lo que te sobra. Digamos, como te da la gana. Como estaban haciendo los ricos en Marcos 12. O podemos dar de acuerdo con lo que tengo. Digamos, proporcionalmente según haya prosperado uno. Hay referencia de eso en 1 de Corintios 16:2, no vamos a leer el pasaje. O, eso es un poco más excepcional y raro. Pero a veces Dios nos llama a eso. Y a veces creemos por nuestro amor al Señor. Podemos dar más allá de lo que tengo, hasta sacrificialmente, aún a veces desde nuestra pobreza. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces pregunta, ¿cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu postura en cuanto a los bienes que Dios te ha confiado? Quizás está preguntando a sí mismos, pero Esteban, honestamente, ¿cómo es que, no entiendo, cómo es posible dar tan generosamente? ¿A una vez aún más allá de lo que tenemos? Bueno, es una buena pregunta y me lleva al tercer principio. Vamos a ver lo que Pablo dice sobre esto. Fíjese en 2 Corintios capítulo 8, los versos 4 y 5. El principio es esto. Es posible dar voluntariamente y generosamente cuando lo hacemos como un acto de adoración a Dios, de gratitud a Dios, con alegría y como una expresión de mi entrega total a Dios. Cuando esas cualidades están en nosotros, en nuestro corazón, es relativamente fácil dar aún generosamente, aún sacrificialmente si se requiere. En el verso 4, fíjese, Pablo dice que los macedonios llegaron a Pablo y a Tito y a otros líderes, fíjense, pidiéndonos, a los apóstoles y líderes, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, el privilegio de participar en este servicio para los santos, los pobres en Jerusalén. Pastor Gabriel, una pregunta. ¿Con qué frecuencia viene a usted como pastor, miembros de la iglesia, para rogarte que les permitan dar generosamente? ¿Con qué frecuencia ocurre eso? No tiene que contestar. Pero la mayoría de los pastores dirían, eso es un poco infrecuente, Esteban. Ellos se acercan conmigo diciendo, pastor, quiero dar, ¿cómo puedo y cuándo? Y muchos pastores tenían un ataque cardíaco, tan espantoso, no, eso, tan raro. Pero lo que estaba ocurriendo aquí, Pablo no pidió un monto específico de nadie, no puso bajo obligación a nadie, estaba invitando a algo voluntario. Pero mira la gente de Macedonia, ay caray, tenemos el privilegio, te rogamos de dar.
Ahora, ¿cuál es el secreto aquí? ¿Cómo es que una persona puede tener este tipo de disposición? Creo que el secreto se ve en el verso 5. Dice Pablo, a sí mismos dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Digamos, luego ellos dieron a nosotros, ¿no?, como personas que iban a llevar la ofrenda a Jerusalén. Pero primeramente ellos dieron a sí mismos, ¿a quién? A Dios. Mis amigos, todo diezmo, toda ofrenda voluntaria que agrada a Dios comienza con la consagración primero a Él de uno mismo. Si no estás comprometido con Dios, si no has dado a ti mismo, a Él ante todo, difícilmente vas a llegar a ser un dador alegre y gozoso y generoso. Pero también en ese pasaje se habla de un acto de gratitud a Dios por su gracia hacia ellos, los macedonios. 5 veces, entre el capítulo 8 y 9, 5 veces usted va a encontrar la palabra o la frase, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Ahora, a veces nos es difícil dar punto por situaciones momentáneas en la vida, cosas fuera de nuestro control, quizás. A veces no es por pereza o falta de compromiso o falta de buena planeación o falta de administración financiera. A veces simplemente es difícil, cosas fuera de nuestro control. A lo mejor tu economía familiar es muy, muy escasa. Y lo entiendo. En México trabajamos por 3 años en Azuchiapan, un rinconcito de Morelos, en un pueblo muy rural, muy pobre, la mayoría de la gente sin educación, mucha escasez. Sé que a veces simplemente no hay lana, no hay dinero, no hay economía. A veces sí es por pereza, por falta de compromiso y confianza en el Señor, por falta de buena planeación, administración de nuestros bienes. Pero a veces no tiene nada que ver con esas razones. A veces simplemente no hay, es muy difícil. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo se relaciona con nosotros en esos momentos cuando, por más que quisiéramos, en ese momento, en esa estación de nuestra vida difícil, no tengo mucho que dar? Fíjense en el verso 12, capítulo 8, verso 12. Pablo dice, 8, verso 12. Porque si uno lo hace, digamos, se ofrenda, yo trata de diezmar también. Si lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. Esas son palabras compasivas de parte de Dios. Si realmente estamos sufriendo en lo económico. Quiero que escuchen eso. Cuarto principio, aquí en la pantalla. Es importante que seamos disciplinados, organizados y cumplidos con mis compromisos financieros con Dios. Aquí en la segunda parte del capítulo 8, Pablo está diciendo a los cristianos en Corinto, ustedes prometieron hace 1 año y no han hecho nada. No sabemos por qué no habían hecho nada, no habían enviado nada. Quizás están demasiado distraídos con otras cosas en la vida. Quizás eran un poco perezosos. Quizás están tan acostumbrados a sus vidas cómodas que ya se fue la idea de ayudar a la gente sufriendo en Judea. No sabemos. Es importante, quizás para otro taller, saber cómo hacer una buena planeación
y administración de nuestras finanzas. Algunos de ustedes, quizás, si son una iglesia típica, viven en esclavitud financiera por malos hábitos de cómo administrar su dinero, sus recursos. Quizás. Déjenme ir al quinto principio, el último. Yo cosecharé según lo que yo siembro. Permítanme leer, vamos ahora a capítulo 9. Capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 9. Y voy terminando este último principio. Empezando con el verso 6. Sígueme con su vista. Recuerden esto, dice Pablo. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, cosechando con alegría. Ese no se trata de según lo que haya decidido en su corazón. No quiere decir, Pablo, como te da la gana. Cuando piensas que es una buena idea, cuando te ocurre dar generosamente. No funciona eso en otros aspectos de nuestra vida. Nosotros debemos de compartir nuestra fe solamente cuando nos da la gana. Nosotros debemos de leer la Biblia o orar solamente si nos da la gana. Debemos de amar a nuestro esposo o esposa o nuestros hijos solamente cuando nos da la gana. No. Obvio. Entonces, no se trata aquí de dar voluntariamente como te da la gana. Hay otra cosa que quiero enfocar aquí, en este verso 6. Habla aquí de sembrar abundantemente y cosechar abundantemente. Ahora, este es importante, es un buen principio bíblico. Es importante que entendamos que cuando nosotros damos generosamente a Él, a través de la iglesia, Dios siempre nos haga una compensación, siempre nos devuelve algo. Normalmente son bendiciones espirituales y muchísimas bendiciones espirituales. Pero también, no siempre, pero muchas veces cuando sembramos generosamente en lo financiero, Dios responde y cosechamos abundantemente. Un problema aquí es que hay mucha gente que abusan ese versículo. La gente, los pastores muy célebres en ciertas iglesias, no voy a mencionar nombres, ¿no? que están promoviendo el evangelio según la prosperidad. Lo que ellos enseñan y modelan es algo que es peligrosa, es falsa doctrina, yo diría que es herética, es una herejía. Porque ellos enseñan que si yo simplemente doy a ese pastor célebre, ¿no? Y pongo todo ahí a la alcancía, que Dios automáticamente está obligado casi a multiplicar lo que yo puse, pero 10 veces, 100 veces más para que yo sea rico. Si solamente tengo fe y pongo mucha lana ahí, que Dios me va a hacer rico, me va a dar salud física perfecta, me va a dar mucho éxito en todo lo que hago. Ese no es lo que la Biblia enseña. Es muy egocéntrico. Y Dios no nos da de vuelta en lo material para que lo gastemos todo en nosotros, sino por otros propósitos. Fíjense un poco más adelante en el verso 10 y 11. Verso 10 y 11. Y voy a concluir. Los versos 10 y 11. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará, está hablando de Dios, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia.
ustedes serán enriquecidos, el verso 9:11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Cuando sembramos generosamente en lo financiero, Dios responde y cosechamos muchas cosas. Principalmente son muchas bendiciones de múltiples formas, bendiciones espirituales de muchas formas en nuestras vidas. Pero también, no cada vez, pero también a Dios le gusta bendecirnos con cosas financieras, con bendición material, recursos. Pero por dos propósitos, diferentes de la gente de la teología de la prosperidad, que es poner para recibir y gastar en mí. Sino, Pablo habla aquí de dos propósitos, de sembrar y cosechar. Primero, dice aquí en el verso 10 y 11, Dios nos bendice financieramente para cubrir nuestras necesidades básicas de la familia. Nuestras necesidades básicas de la familia. No todos nuestros deseos. Yo tengo muchos deseos y cosas que quiero. Dios no promete darme para gastar todo lo que yo quiero. Pero Él le gusta darnos lo suficiente en cuanto a las necesidades, por lo menos básicas de la vida, y muchas veces más allá. Esa es una razón por qué nos bendice. La segunda razón, aquí también en los versos 10 y 11, habla de que Dios nos da semilla para sembrar. Digamos, está diciendo que Dios nos bendice con finanzas para que podamos seguir dando generosamente a otras personas necesitadas, en la iglesia, fuera de la iglesia, para ser agentes de cambio, extendiendo el reino de Dios. Y Él lo hace a través de ese principio de sembrar generosamente y cosechar generosamente. Entonces, ¿usted cuál es su actitud, su disposición normalmente? ¿Usted siembra como tacañamente es palabra? ¿Con tacañería es palabra? ¿O siembra en lo financiero generosamente? Si siembra poco, cosechará poco. Si usted y yo sembramos mucho, según ese texto, Dios también vamos a cosechar mucho en lo espiritual y a veces en lo financiero. Bien. Otra vez empezamos con esta verdad central. Ser un administrador y dador disciplinado y generoso de las finanzas y posesiones que Dios me ha confiado es uno de los mejores principales termómetros de mi estado espiritual. En esta mañana, una pregunta. Termino con esta pregunta, quiero orar. En ese momento, ¿en cuál estado financiero, en qué postura, en qué disposición te encuentras en esta mañana al respecto a tu lana, tus recursos? Hay tres posibilidades. Algunas personas, no sé si hay personas en esta iglesia que están aquí en esta situación, algunas personas su situación es que no tomen a Dios en cuenta con tus ganancias y posesiones, sino solamente están enfocando en ganar en su trabajo para gastar todo en sí mismo, en su familia, en sus propios intereses y planes. Y es egocéntrico, es netamente egocéntrico. Es importante, por supuesto, cuidar a su familia, por supuesto. Y tener sueños y planes grandes para sus hijos. Que vayan a la universidad quizás, o que lleguen a hacer no sé qué en cuanto a sus oficios. Pero si solamente esa es su actitud, no agrada a Dios y no vas a cosechar nada de la mano de Dios.
Segunda posible situación. Algunos en esta mañana están en lo que yo llamaría la esclavitud financiera. Hay varias razones por qué llegamos a este punto. Otra vez, a veces simplemente hay ciertas cosas momentáneas que están fuera de nuestro control. Hemos perdido un trabajo, quizás. Hemos tenido una situación médica, una crisis médica, y tuvimos que sacar todo lo poco lana que tuvimos en la cuenta bancaria, aún pidiendo ayuda de familiares y otros, y aún no es adecuado. Entonces hay razones porque a veces estamos, no en esclavitud, pero por lo menos estamos muy limitados. Pero a veces estamos en una esclavitud financiera por las siguientes razones, quizás por mala planeación, por mala administración de su dinero. A veces simplemente es una falta de confianza en Dios, una falta de amor por Dios. Tercera posible situación. Espero que sea la situación de la mayoría de ustedes, pero no sé. Si es una iglesia típica, con base en mi experiencia como consejero bíblico, con muchas familias y parejas, muchos se caen en las primeras dos situaciones. Pero hay una tercera situación financiera. Ojalá que usted se encuentre en esa situación, donde usted regularmente tiene confianza en Dios, está planeando, administrando fiscalmente según principios bíblicos. Y cuando lo haces, como estás experimentando, quizás algunos de ustedes, resulta en paz, en contentamiento, en bendición, en glorificar a Dios y avanzar el reino de Dios. Entonces, en esta mañana, no sé si el Espíritu Santo ha estado hablando algo a su vida. Ojalá que sí. Póngase de pie, permíteme orar por nosotros. Y vamos a terminar con esta parte del servicio, del culto. Padre, gracias, Celestial, gracias por estos dos capítulos de Corintios. Tenemos aquí mucha instrucción, muchos conceptos prácticos, pero también vemos ejemplos muy específicos. Los macedonios, los cristianos en Macedonia, que Pablo levantó en alto para otras iglesias en aquel momento y hasta el día de hoy, Señor. Nosotros que estamos aquí en este lugar, en ese momento, en ese domingo, somos retados, animados, instruidos por el ejemplo de ellos. Y también el ejemplo de los cristianos de Corinto, que al principio, en buena fe, comenzaron bien, pero tardaron en cumplir. El texto bíblico no nos dice si ellos eventualmente cumplieron, enviaron sus ofrendas o no. Estamos suponiendo que sí. Pero Señor, gracias por tu palabra. Señor, como hemos dicho, no es que tú necesitas nuestro dinero. Todo es tuyo. Tú eres el dueño de todo, hasta mi vida. Y Señor, nosotros, si somos tus hijos y hijas espirituales, discípulos de Jesucristo, nacidos de nuevo, nosotros tenemos el privilegio, el gozo, la responsabilidad de ser administradores, buenos administradores. Sabemos que vamos a pasar por momentos, estaciones, etapas de la vida, cuando dar como ellos dieron en Macedonia es casi imposible, y tú entiendes. Y aún en esos momentos, de vez en cuando, tú nos da una gracia especial para poder aún honrarte y glorificarte. Señor, gracias por tu generosidad para con nosotros, como dice aquí en esos capítulos, un pasaje que no leímos, pero Jesús, que era rico, de ser miembro de la Trinidad, bajó del cielo, de su grandeza, su gloria, de su trono, y por 33 años se hizo pobre, humilde, limitado. Era rico, dice Pablo,
se hizo pobre por nosotros, para que nosotros podamos compartir una nueva vida, salvación, libertad de la culpa del pecado, del poder del pecado en nuestras vidas, dándonos un futuro. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir amándote, entregándonos cada vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.